Hola, buenas, bienvenidos a Nada que Ver, el podcast económico, político y social que se encargará de tener invitados de lujo en cada uno de los programas. En esta ocasión vamos a abrir este primer capítulo del podcast con un invitado especial que es el ingeniero José Antonio Arnés Llanela, un ingeniero civil graduado de la Pontificia Universidad Católica de Campinas en Sao Paulo, Brasil, que ha hecho cursos de formación política, de análisis de la realidad y de elaboración de estrategias sociopolíticas. También es diplomado en Altos Estudios Nacionales de las Fuerzas Armadas de Bolivia y tiene maestrías en formulación y elaboración y gestión de proyectos públicos y privados. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias y un cordial saludo a todos quienes están asistiendo hoy a esta entrevista. Muy bien, contanos un poco para empezar a conocerte. ¿Quién es José Antonio? Bien, ya en gran parte lo has dicho, soy un ciudadano que estoy contribuyendo en la medida que puedo a la formación de nuestra sociedad, primero de la familia, soy un padre de familia, entonces lógicamente estoy en los primeros años he estado con el crecimiento de mis hijos, ahora ya son profesionales y estoy dedicado ahora a tratar de servir a la patria del rincón donde uno esté. Tenemos que contribuir con lo que tengamos para eso. Muy bien, y precisamente aportando a eso, veo que usted es presidente fundador del CIP. ¿Qué es el CIP? El CIP es el Centro de Innovación del Pensamiento Político. Es una estructura, una organización exclusivamente académica que busca la capacitación, la formación con conceptos éticos y morales de la política para la transformación del actual pensamiento político hacia una proyección de servicio real al país. Y por ahí pasan jóvenes para que puedan en el corto plazo transformarse en verdaderos líderes que puedan conducir nuestra nación a mejores destinos. Qué interesante, qué importante y necesario una institución de esa forma para que tengamos mejores políticos que lo que tenemos ahora. Es muy necesario. Yo creo que no solamente es importancia el liderazgo empresarial, institucional, político, sino la calidad de líder, el compromiso con el servicio. Un líder que debe tener la sensibilidad de poder entender las problemáticas, transformarlas en política y servir a su gente, a todas estas familias tan venidas a menos con estos años de absoluta inversión de valores. Los políticos que nos ha tocado vivir, y esto hablo por todos los bolivianos, que nos han estado gobernando en el último momento, a veces es un poco difícil poder ponerlos a todos en una bolsa, pero porque hay sus excepciones como en todo, pero nos ha tocado tener muchísimos casos de corrupción, muchos políticos que han llegado a una instancia de poder buscando de alguna forma, como decía esta frase muy célebre, no les digo que roben, pero saquen algo. Sí, evidentemente. Hay en el CIP, por ejemplo, dentro de las aulas que se van dando, a los jóvenes se les pregunta varias cosas, pero entre ellas algo interesante. Se les dice, a ver jóvenes, levanten la mano, ¿quiénes quieren ser ricos? Y algunos levantan la mano. Entonces todos un aplauso para ellos, aplaudimos y les decimos, muy bien, es importante, es legítimo que ustedes aspiren a ser ricos, pero esta formación política y el servicio al país como políticos no es el lugar de ustedes. El lugar de ustedes es ser empresarios, emprendedores, y los que estemos en política vamos a hacer todo lo posible para que ustedes logren desarrollar sus ideas empresariales, para que tengan las condiciones para crecer, para exportar, para vender. Entonces hay que dividir las aguas. ¿Qué es lo que motiva a un individuo a participar en política? Eso, Gonzalo, es lo importante. ¿Qué te motiva? ¿El servir o el servirte? Y lastimosamente
en estos últimos años hemos tenido un sistema político en general de gente que busca servirse. Y por eso nuestro pueblo está como está, la educación está como está, y todos los males como la salud están en una situación tan precaria, pues nadie se está ocupando de nuestro pueblo. Es realmente una tristeza, ¿no? Ver cómo el tema, por ejemplo, esto que salió de los chicos del desayuno escolar, o sea, realmente una burla a nuestros niños, ¿no? Ver las personas que a mí me ha tocado pasar, yo paso todos los días por la Cuéllar, paso por el Hospital San Juan de Dios, y ver todos los días interminables las colas para que la gente pueda atenderse. Pero tenemos algunos políticos de nuestro medio, de nuestra sociedad, que están en cargo, están ahorita en función política, pero se van a Estados Unidos a atenderse. No confían ni en lo que ellos mismos están administrando. Es que todo es una falsedad, todo es mentira, todo es engaño. Es una posición absolutamente alejada de la verdadera intención que tienen ellos de servicio. Las cosas serían diferentes si de verdad hubiera voluntad de las autoridades y voluntad política. Si esas necesidades la transforman en dinero de un presupuesto que anualmente se destina justamente para eso, y ellos no lo hacen, entonces ahí está. Esos son delitos. Esas además son situaciones que ponen en vilo la salud y todos los elementos básicos de una sociedad. Saben que esas cosas deben terminar. Tenemos por eso que tener una cultura política, y celebro este tipo de programas, a quien felicito a usted y a todo su equipo, porque es la mejor manera de llegar al pueblo dándole orientación, dándole conocimiento, porque la ignorancia a veces nos lleva a decidir mal, a elegir mal. Y creo que en la medida en que podamos nosotros transmitirles los elementos que le hagan falta para el buen discernimiento, estaría usted y este programa también contribuyendo en mucho al cambio de la mentalidad política de los bolivianos. Esperemos que sí, y es un poco el objetivo que queremos lograr. Los felicito. Pero bueno, sigamos avanzando, porque si no nos quedamos hablando de nuestros políticos locales y no vamos a terminar nunca. Verdad. Está grave, ¿no? Bueno, también usted es gestor de la iniciativa y miembro del directorio del Movimiento Nacional Soy Ciudadano 108. ¿Qué significa Soy Ciudadano 108? Bien, el 2017, a raíz de una situación similar que vivimos todos los bolivianos, a la que vivimos actualmente, donde se viola la Constitución. ¿Se acuerda? El 21 de febrero fue tan grotesca la manera en que desconocieron la voluntad popular que está en la Constitución, es decir, un referéndum es pues algo vinculante, es decir, la decisión de ese pueblo que va a votar es de cumplimiento obligatorio. Entonces, cuando hay una suerte de desconocer y violar la Constitución, las leyes, etcétera, nace un sentimiento de impunidad en quienes la violan y absolutamente de desazón en parte del ciudadano. Entonces, a raíz de eso, hemos pensado la forma en que el ciudadano pueda exigir y hacer que las autoridades que juraron cumplir la Constitución y las leyes lo hagan. Y es por eso, cuando digo yo, soy ciudadano 108, estoy diciendo, José Antonio Arnés es ciudadano 108. ¿Qué quiere decir? Soy un ciudadano que a través del artículo 108 de la Constitución Política del Estado tengo ese mandato constitucional de conocer la Constitución, de cumplirla y de hacerla cumplir. Entonces, cuando eso es un mandato constitucional, tengo la obligación de hacerla cumplir a quien la incumpla. Entonces, esta idea regó por toda la ciudad y por todo el país, en nuestra ciudad y en el país, pero también en los bolivianos en el exterior. Y se creó un movimiento de hacer respetar justamente el Estado de Derecho. Muy bien.
Avancemos un poco y háblenos acerca de que usted integra o es presidente de la Coordinadora de Ciudadanos de la Resistencia. ¿Qué es la Resistencia y qué representa para el pueblo cruceño? En realidad, en términos generales, resistir es evitar ser arrollado por una corriente contraria a los intereses del pueblo. Resistir es oponerse al abuso, oponerse a la violación de las leyes, oponerse a la pérdida de nuestras libertades, oponerse a la persecución, oponerse al despilfarro de nuestros recursos, oponerse al sometimiento de las estructuras productivas del país. Es decir, resistir es plantar la cara y el pecho para poder defender los derechos de mis hijos, comenzando por ahí en mi familia y extensivo a los tuyos y a todo el pueblo boliviano. Resistir entonces es esa actitud clara y frontal, pacífica, y quiero aclarar, somos personas que a través de las acciones pacíficas queremos reivindicar otra vez el cumplimiento de todo lo que le acabo de mencionar. Y justamente la organización de ciudadanos, de plataformas, de otras organizaciones, hemos decidido la conformación hace 2 años de la CCR, que es la Coordinadora de Ciudadanos de la Resistencia. Aglutina a todos los movimientos de resistencia de los diferentes barrios. A muchos de ellos, no a todos. Nuestra idea es ir incorporando, a medida que la gente conozca esto, cada vez más fuerzas vivas. Les llamamos fuerzas vivas a toda organización. Puede ser un club de madres en un barrio, puede ser una otra plataforma, puede ser una organización gremial de cualquier tipo. Son fuerzas vivas que forman parte del órgano de la nación. Cualquier organización, ya sea en el barrio, en los colegios, incluso entre grupos de amigos, ¿podría formar parte de esto? Absolutamente. El único requisito es tener la voluntad de resistir y de preservar nuestros valores éticos, morales, a nuestra familia, a nuestros niños y nuestra libertad y nuestra democracia. Quienes sienten que eso debe ser defendido por alguien, la CCR es el lugar donde lo podemos hacer todos juntos. Hablando del tema de democracia como tal, ¿cómo saber si nosotros seguimos viviendo en democracia o es que ya nos hemos vuelto en un régimen, en una dictadura? ¿Cómo identificamos esto? Porque a veces el ciudadano común y corriente puede estar en un adormecimiento sin darse cuenta muchas veces de lo que realmente están siguiendo estas corrientes políticas que de alguna forma van arrastrando a todo el pueblo a un barranco. Voy a intentar responderte de la forma más simple posible para que todos pudieran comprender. Vamos a diferenciar entre el concepto de democracia, que implica, que es tu pregunta, y qué implica, por ejemplo, una tiranía o una dictadura, ¿no? O un gobierno absolutista que tiene que ver casi igual. Veamos, una democracia, sus requisitos son división de poderes, independencia de poderes, primer elemento, es decir, el poder ejecutivo, judicial, legislativo y electoral tienen que ser independientes, no tienen que tener la dependencia que ahora existe. Todos los poderes dependen del ejecutivo. Entonces, si democracia es que haya independencia, cuando no hay esa independencia ya pasa directamente a un régimen dictatorial. Además, cuando no se respetan, como hablamos al inicio, la normativa legal de un país, cuando se viola la Constitución y las leyes y no hay
el órgano que sancione a quienes delinquen y hay impunidad, estás en un régimen dictatorial. Cuando las ideas de los ciudadanos que se oponen o piensan diferente al régimen, comienza la persecución y el encarcelamiento por pensar diferente, eso no es democracia y se convierte en dictadura. Entonces, con estos ejemplos sencillos, hace tiempo que no tenemos democracia en el país. Pero, sin embargo, existe una enorme maquinaria millonaria de propaganda del régimen que todo el tiempo nos hace creer que esto es una democracia. Y lo digo con toda claridad, no lo es. Todos los elementos que acabo de señalar configuran justamente un estado de dictadura, un estado de régimen dictatorial, pero además un absolutismo. Y quiero terminar con este concepto de absolutismo. Recuerda que en el siglo XVII, XVIII, XIX habían los reinados donde había el rey. El rey era el máximo poder existente y en él residía todo. Él gobernaba, ejecutivo, él hacía las leyes, era el legislativo, y él las castigaba, era el judicial. Entonces tenía el poder absoluto. Por eso se llamaban absolutistas, porque todo giraba en torno a una sola persona. ¿Cómo es de paradójico? Ahora, después de tantos años, cuando la democracia, por ejemplo, Luis XVI, cuando vino la Revolución Francesa, dividieron el absolutismo, lo eliminaron, mataron al rey y surge la república. Y en la república y en la democracia surge la división. De ese absolutismo se divide en tres. ¿Qué hacen los comunistas y socialistas del siglo XXI? Pues los vuelven a juntar en un absolutismo, en un poder omnímodo de un partido o de una persona. Hablando de justamente este tema, a lo mejor a las personas que nos están viendo y que están escuchando este podcast, estos conceptos sería bueno explicárselos, la diferencia que hay y los objetivos que se están trazando los comunistas, los progresistas, los socialistas de esta nueva era, porque no son los mismos de antes, ¿no? Evidentemente han cambiado capaz un poco sus tácticas, ahí ya vos me dirás si estoy en lo correcto o no, pero tratar de definir un poco para que nuestra audiencia pueda entender los conceptos esenciales y cuáles son los objetivos que están persiguiendo estos. Para simplificar un poco, porque entiendo que no disponemos de mucho tiempo, te daré unos pantallazos para que nuestro público pudiera comprender. En realidad, no hay diferencia entre el comunismo, los progresistas y los socialistas del siglo XXI. En realidad son todos, nacen del mismo origen, es decir, el origen es el mismo en todos los casos, solo que a medida que los fracasos del comunismo se fueron dando, esa gente se va transformando, cambia su ropa, cambia su forma, se maquilla de manera diferente y aparecen como socialistas. Luego tampoco les da resultado, fracasan y aparecen ahora con el rimbombante nombre de que son socialistas, pero ahora son del siglo XXI. ¿Pero qué ha cambiado? Exactamente, en el fondo ellos buscan el sometimiento a la población, el saqueo de los países, el absolutismo o el unir, el transformar el concepto de república y de democracia en una dictadura. Todos hacen lo mismo. Entonces, decirles de que en el fondo, más allá de los teóricos que han escrito y que sostienen que existen diferencias entre la lucha de clases, los otros la división de la riqueza, más allá de esos conceptos teóricos, en el fondo el efecto para los pueblos es tan destructivo y tan dañino como la historia lo muestra.
no existe un solo país como ejemplo de que ha sido exitoso. El tema del socialismo, por lo menos cuando pisó más fuerte en nuestro país, vino atado a una figura de un líder que emergía desde las bases sociales. Estamos hablando del expresidente Evo Morales Ayma, y que, bueno, posterior a él vino el gobierno de Yanine, y ahora tenemos un nuevo actor, Luis Arce Catacora, ¿un estratega o un títere? Absolutamente, yo creo que forma parte de lo mismo. Todos recordamos que en el gobierno de Evo Morales, pues quien manejaba la economía, el gran economista, era justamente el actual presidente Arce Catacora. Pero lo vemos ahora, y nunca más claramente que ahora, que ese modelo económico tan publicitado era falso. Es muy fácil administrar cuando se tiene dinero. Ahí usted no necesita ser ni un inteligente cerebro destacado economista. El tema es cuando no tiene recursos y usted sostiene la nave del Estado y mantiene la economía de su pueblo en los mejores niveles. Ahí sí. Entonces, a su pregunta, estamos hablando de un sistema socialista que lo que busca es empobrecer. Se han farreado los miles de millones de dólares que como nunca en la historia entraron a este país, y ahora resulta que no tenemos ni dólares en la calle, no tenemos ni siquiera la certeza de inversiones. Estamos en una situación absolutamente difícil y complicada por un sistema que no le interesa ni la economía ni el bienestar del pueblo, no importa lo que propaguen y lo que mientan a la población. Viendo todas estas problemáticas que nos ha tocado vivir, evidentemente creo que el país está entrando en un periodo complicado, política y económicamente hablando. Pero se ve mucho en redes sociales, muchas personas son un poco fatalistas, ¿no? Dicen, vamos a entrar ya nomás a vivir una crisis, ya nomás vamos a entrar a que no va a haber que comer en el supermercado, los precios van a subir, el gobierno no va a saber qué hacer, no hay dólares en la economía, el gran economista falló, no le entendió a la jugada, no sabía que el fútbol era con 11 personas y no con uno. Es verdad. Pero yo quisiera que usted, desde su visión como politólogo y como ciudadano de este país, nos diga si usted ve una línea o una luz de esperanza para que Bolivia salga de esta burbuja, digámosle de alguna forma, en la que nos estamos encontrando, y que ojalá que esta burbuja nos mantenga un buen tiempo, todavía no caigamos, porque va a ser totalmente desastroso. Pero ¿habrá una línea, una opción? ¿Habrán opciones para Bolivia para salir de esto? Bien, todo depende de quien está conduciendo la carreta. Si la sigue llevando hacia el abismo, bueno, hay pocas esperanzas de que eso cambie. Si existe un cambio de rumbo, entonces sí podríamos avisorar algún tipo de situación diferente a la que vivimos. ¿Cuál sería ese cambio? ¿O quién sería ese cambio? A ver, primero, esperemos que quienes están con la responsabilidad de gobernar y que están contra la pared puedan actuar y comenzar a tomar algunas medidas para reactivar, por ejemplo, a quienes traen los dólares al país. No es el Estado, ni es ningún ministerio, ni ninguna de sus estructuras estatales. Son quienes exportan
los exportadores en todos los campos, minero, agropecuario, industrial, agroindustrial. Entonces, esa gente es la que hay que darle las motivaciones para que al exportar y vender afuera podamos recibir y comenzar a equilibrar nuestra balanza de pago. Pero si se hace lo contrario, si en vez de estimular la producción nacional que tanto ellos han pregonado, hacen lo contrario, ponen cupos, cortapisas, obstáculos, no hay seguridad jurídica en las tierras, los productores están siendo perseguidos, en fin, ya no voy a relatar una realidad que todos la conocemos. Entonces, esperemos que esta situación de alguna manera pudiera transformarse en un nuevo rumbo. Sin embargo, yo creo que es el clamor popular, la indignación de la gente, el camino que tenemos que tomar para obligarnos a hacer las cosas correctas por el bien de nuestra nación y de nuestro país, de nuestra gente. Yo creo que si no actuamos también, si quedamos pasivos, esta situación no va a cambiar y vamos a la misma. Pero si somos capaces de reaccionar, de organizarnos y poder hacer frente a esta situación, sí existe una esperanza. Pero para organizarnos y que se dé esta situación, necesitamos algunos liderazgos que emerjan desde nuestro pueblo, que no sean, porque creo yo, por lo menos desde mi punto de vista como ciudadano, yo no estoy de acuerdo que la vieja casta política, los que han estado ahí todo el tiempo, los que han estado manejando tanto nuestra alcaldía, nuestra gobernación y que se han ido de senadores, se han ido de diputados, creo yo que todos están ya de alguna forma amañados, están yendo a buscar una pega, a buscar si yo voy a entrar tengo que sacar algún beneficio. Pero también creo que los pocos liderazgos que se están dando, todavía le falta algo, hay una tibieza, pero ¿qué podríamos decirles, por ejemplo, a estos líderes que se están forjando de a poco? ¿Cuáles serían los pasos que ellos podrían dar para que el pueblo, para que nosotros, ciudadanos de este hermoso país, que yo soy muy bolivianista, muy nacionalista, puedan hacer para elegirlos? Y decir, yo creo en que Juan Pérez, por no nombrar ninguno, es un candidato ideal y que voy a ser representado. Bien, es compleja tu pregunta, pero interesante. Hay mucha gente capaz en nuestro país. Hay potenciales liderazgos. Hay mentes que están con una visión de futuro, no anclados en un pasado. Hay la sangre de la renovación en muchas corrientes que las vivimos y las vemos en las calles y nos encontramos. Por eso es que es necesario que todos estos elementos, personas, podamos no solamente identificar, no un líder. Ya no estamos para caciques, ya no estamos para dueños de partido, ya no estamos para aquellos que se creen que deben manejar y que la única respuesta es la que viene de su boca. Eso para nosotros ya es una vieja forma de hacer política ultrapasada. Ahora propugnamos entre todos el surgimiento de decenas de personas, jóvenes o no jóvenes, porque la juventud está en las ideas, no está en la edad. Entonces, en la medida en que las personas puedan luchar por sus condiciones, lo que corresponda, cuando esas personas deciden hacerlo y salir, ¿qué nos corresponde a los ciudadanos? Cerrar filas en torno a ellos. Porque si los abandonamos, si no nos damos el tiempo de analizar y de evaluarlos y decir lo que usted acaba de mencionar, Gonzalo, esta persona parece que tiene deseos, lo veo con fuerza, lo veo íntegro, lo veo honesto, lo veo que tiene ideas claras,
y no cerramos fila en torno a esas personas, hombres o mujeres, entonces ya el error es nuestro como sociedad y damos espacio a toda esa casta de políticos que lo único que han hecho ha sido medrar, ultrajar y tenernos en la pobreza como hasta ahora, 179 años, 178 años que tenemos a la cola de América Latina. Seguimos sin educación, seguimos pobres, seguimos monoexportadores. Entonces, señores, no estamos hablando de solo una gestión, pero la peor etapa de nuestra historia es este periodo de 17 años ya. Bueno, ha sido un podcast bastante interesante, pero para cerrar ya y en lo último, vamos a hacer una pequeña dinámica. Bien. Yo le voy a mencionar algunos nombres y usted en una frase corta, lo primero que se le venga a la cabeza de esta persona. Bien. ¿Está listo? Me parece que sí. Adelante. Luis Arce. Falso. Tuto Quiroga. Oportunista. Evo Morales. Falso, mentiroso y títere. Samuel Doria Medina. Falso, pero además también oportunista. Fernando Camacho. Un líder que debe retomar su rumbo. Johnny Fernández. Escondido en los intereses de un grupo que le cierra las puertas. Mamén Saavedra. Un joven dirigente que está surgiendo y que da esperanza a mucha gente. Y bueno, a la grabación de este podcast, que ha tenido un pequeño inconveniente, Fede Morón. Fede Morón es un político antiguo ya, no es cierto, perdón, es un joven que está incursionando en la política y que muestra muchos rasgos interesantes que hay que continuar observándolo. Bueno, ¿algo más para decir antes de cerrar el podcast? Solamente agradecerte de manera muy especial a vos y a tu equipo y dirigirme a quienes están escuchando y mirando estos instantes de transmisión. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Las soluciones no van a venir de afuera, las soluciones están en cada uno de nosotros. Pero si estamos dispersos, si no tenemos una estructura, si no nos organizamos, si no nos unimos, si no tratamos de hacer coincidir nuestros pensamientos y nuestras ideas, despojándonos de egos, despojándonos de ambiciones personales, esta patria nuestra se va a destruir. O sea que el mensaje es: tengamos fe, hay solución, hay salida, pero la salida la darán cada uno de ustedes en la medida en que decidan continuar luchando por nuestra sociedad y por nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Gracias por la visita. Te agradezco. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Estamos con Nada que Ver Podcast. Muchísimas gracias.